Bueno, pues ahora vamos a comenzar este otro video. Ahora sí estaremos hablando de las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Pero antes de comenzar, yo quisiera que puedas escuchar con mucho detenimiento esto que te voy a leer. Este es un testimonio de una mujer preciosa, anónimo. Y bueno, hola, quiero permanecer anónima. Tengo 39 años. Voy a compartir con ustedes lo que solo y únicamente Dios pudo hacer y sigue haciendo. Cuando mi mamá se enteró que estaba embarazada de mí, quiso abortarme porque ya tenía 2 niñas y no quería otra más. Ellos deseaban un varón. Así que a los 7 meses de embarazo, ella decide abortarme sola. Se puso inyecciones y nací de 7 meses. Debido a los líquidos de estas inyecciones, estuve en estado vegetal hasta los 6 años. En todo este tiempo me cuidaba mi abuela paterna, ya que mi madre no aceptaba la forma en que nací. Una noche los médicos le dijeron a mi mamá que me llevara a casa porque ya no había nada más que hacer. No había mejoras en mi salud. Mi abuela me llevó a la iglesia donde asisto actualmente. Un pastor y un anciano oraron por mí. El milagro fue automático. El momento, al momento comencé a moverme, a llorar, porque tenía hambre, quería sentarme. Fui mejorando día a día y siendo una niña normal de 6 años, gracias a Dios. Mi mamá desde ese momento de mi sanidad me llevó a vivir con ella, pero no me aceptaba como niña, así que comenzó a vestirme como varón. Toda mi ropa y zapatos eran de niño. Por años fui a la escuela vestida como niño. Nunca supe por qué. A pesar de ello, disfruté mi niñez. Fui la niña más consentida de mis tíos y tías. Esta etapa feliz duró solamente 2 años. Un 31 de diciembre, a la edad de 8 años, celebrábamos el Año Nuevo con toda mi familia. Me quedé dormida en los brazos de un tío. Algunas horas habían pasado y me despierto sintiéndome muy rara. No sabía qué, pero era algo que me hacía sentir mal, incómoda, vergüenza, dolor, no sé. No entendía nada. Intento levantarme y no puedo. Entonces me di cuenta que era este familiar que estaba abusando de mí con sus manos, estando sentado al final de la mesa con mucha gente alrededor. Nadie imaginaría que eso estaba pasando bajo la mesa, ya que él era la persona intachable. Intento salirme de él y él sigue apretándome más. Por un momento pude escapar, salí corriendo y me escondí abajo de mi cama, llorando, temblando, vomitando. Mi mamá ni se enteró de esto. Así comencé a vivir mi primera tortura con esta persona. Por casi 15 años abusó de mí, con golpes, sometimiento de todo tipo, amenazas y cosas así. El abuso continuó. Ahora era su hijo quien abusaba de mí. Esta persona fue el doble de agresiva que el anterior. También abusó sexualmente de mí por muchos años. Esto traería una cadena de gente que me abusó. Mi papá biológico, una chica, amiga de 17 años, chicos de un lugar donde trabajaba, un vecino, un amigo de la familia, un pastor. Sí, todas estas personas abusaron de mí. Algunos me violaron y otros abusaban de mí, tocándome, haciendo que los tocara. A mis 8 años me hicieron caer en esto y creer además que esto era normal. Hace 11 años hice una capacitación sobre abusos sexuales donde realmente me di cuenta que todo ello había sido un abuso sexual. De ahí me fui directamente a un psiquiatra. Desde entonces perdí la cuenta de cuántas veces intenté suicidarme. También quería matar a todas esas personas que abusaron de mí. Mi objetivo era desaparecer como sea. Tuve anorexia, llegué a pesar 35 kilos a los 30 años. Odiaba a todos. Era muy violenta. Me cortaba el cuerpo. Estaba destruida, sola, herida, desorientada, perdida, vacía. Dios no existía ya para mí.
Estuve en un cautiverio por 12 años. Seguía con planes de suicidarme y en octubre del año 2021 alguien me pasó el contacto de Ya Basta. Tardé 6 días pensando en escribir y no podía. Por fin escribí una madrugada de octubre con una soga lista y con un encendedor en mis manos. Escribí y dije, si no responde, adiós, me cuelgo y me prendo fuego. Entonces me respondieron. Alguien sabía que yo existía, a alguien le importo. Me llegó un mensaje de WhatsApp. Era el mensaje de quien hoy es mi mentora, amiga, madre. Es la persona que Dios usó esa noche. Cuando recibí su texto, caigo al piso llorando de emoción porque vi que era Dios, encontrándome, dándome esperanza, poniendo en mis manos el programa de corazón puro que comenzó a sanar mi vida. He podido ir perdonando a mis agresores y me siento cada vez más libre. Dios usó a esta mujer, usó a Ya Basta y la capacitación del abuso. Cada capítulo fue um, una llave de cada celda espiritual que yo tenía. Ya Basta supo abrazarme a la distancia, supo guiarme, orar conmigo y caminar junto a mí hasta el día de hoy. Dios me devolvió la vida con solo un mensaje de WhatsApp. Gloria a Dios por hombres y mujeres que aceptan el desafío de tratar con cada corazón herido, perdido y agonizante. Historia de la vida real, que es increíble, porque Dios no se olvida de nadie. Dios está presente en todo momento. Dios estuvo presente en la vida de esta persona, de esta preciosa mujer, como está en la vida de todos. Y muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿pero dónde estaba Dios? En el momento del abuso. Ahí está, llorando, sufriendo, igual que la víctima. Pero ¿por qué no detiene Dios esto? Algún día lo hará. Esta tierra no es eterna y no es para siempre. Este sufrimiento va a terminar algún día. Jesús va a regresar y todas las cosas van a cambiar. Pero por el momento seguimos en un mundo que está caído, roto, con quebranto, con abuso sexual, con muchos tipos de males. Sin embargo, Dios utiliza su cuerpo, la iglesia, que somos tú y yo. Y todos aquellos que queremos decirle, Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos para poder ayudar a otra persona, sabiendo que Dios es el único que puede sanar el alma. Simplemente somos un instrumento, somos una herramienta. Así que, como bien dice ella, gloria a Dios por hombres y mujeres que han decidido y tomado el reto de decir, Señor, aquí estoy, yo quiero servir y ayudarte. Estamos hablando en el tema que nos compete, que es abuso sexual. Por eso ahorita mencionamos el programa de Corazón Puro que tenemos, que elaboramos en el 2014. Este es el programa por el cual pasó esta mujer preciosa. Y Dios intervino y sigue al día de hoy, sanando, restaurando, porque no pasa de la noche a la mañana. No es tal cosa. ¿Dios puede hacerlo? Claro que sí. Dios tiene el poder porque es todopoderoso. Pero Él utiliza un proceso del día con día. Y es precioso. Así que ahora vamos a ver los efectos de la gravedad de los efectos, la gravedad de los efectos. Quiero puntualizar, gravedad de los efectos dependen de factores como la frecuencia del abuso, el grado de parentesco entre la víctima y persona agresora, la intensidad del abuso, el uso de fuerza o violencia física, número de agresores. Hasta aquí voy a mencionar ahorita, con estos puros puntos que tenemos en pantalla, quiero mencionar que en el caso de esta preciosa mujer y en el caso también de si llegan a ver en YouTube el, a los hermanos Menéndez y lo que ellos hicieron derivado de abuso sexual que tuvieron por parte de su papá, nos encontramos entonces que hay algo grave. ¿Por qué? En esta mujer anónima, la frecuencia del abuso ya lo escuchamos. El grado de parentesco, escuchamos que fue
padre biológico, tíos y otras personas. Intensidad, fue tremendo. Uso de fuerza y violencia, lo tuvo también. Y tuvo varios agresores. Así que imagínate, lógicamente, si se presentan todas estas puntos, estas cuestiones, el efecto todavía es mucho mayor. Pero no termina solo ahí. Hay otros dos aspectos muy importantes como son la reacción de los padres o tutores ante la revelación o el descubrimiento. Mencionamos también, y si no has visto este episodio de los efectos que causa a nivel cerebral, eh, vimos que Claudia Matos, que tiene un libro que recomiendo, que se llama Secretos de Familia, ella ahí relata el abuso que tuvo por parte de su papá de los 5 a los 21 años, entre 5 o 6 años a los 21 años, y eh, no solamente su caso, sino muchos otros. Su mamá se entera y ¿qué fue lo que pasó? No le ayudaron, no le apoyaron, no la rescataron. Así que cuando esto sucede, es como rematar a la víctima. Si de por sí el abuso es de por sí solo tremendo y devastador, la reacción de los padres o tutores es crucial. O lo ayudan y lo protegen y lo sacan de ese entorno, o omiten, se hacen como que no existe, no está pasando y es tremendo. O la personalidad resiliente. ¿Qué es la personalidad resiliente? Es la capacidad que tenemos los seres humanos de vivir el evento traumático, pero poder resignificarlo y poder ser mejores después de algo fuerte. Y esto es muy, muy importante. Todo esto es hablando de la gravedad de los efectos, de la gravedad de los efectos. Así que este aspecto de la personalidad resiliente, en muchas ocasiones, este evento hace a la persona con una capacidad de salir adelante con un arrojo en la vida tremendo. Pero si su personalidad es mucho más sensible, lo va a devastar por el resto de sus días, a menos que no haya una intervención literalmente en su espíritu, alma, cuerpo. Entonces tiene que haber una intervención de Dios, de un programa, de profesionales, en todas las áreas. Este es otro tema que queremos estar también proporcionando información. Ya estaremos poniendo una serie de videos, a lo mejor un par de videos nada más, acerca de lo que es la importancia de la resiliencia y cómo poder crear resiliencia en la vida de nuestros hijos. Y si no la tenemos como adultos, ¿qué podemos hacer? Así que ahora sí, las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Consecuencias a corto plazo. Hay consecuencias físicas, como por ejemplo la dificultad para caminar o sentarse. Si ya hubo una penetración y una violación, lógicamente hay una dificultad para caminar o sentarse. Se presenta también la enuresis y la encopresis de tipo secundario. ¿Qué quiere decir esto? Comenzar a hacerse pipí cuando ya el niño tiene 5 o 6 años y ya dominaba perfectamente el ir al baño. La encopresis también, comenzar a hacerse popó cuando ya el niño no se hace popó, ya no tiene la edad. Pero esto es una consecuencia, es tanto el impacto, tanto el shock que causa en su cerebro que comienza a suceder esto. Pueden presentarse pesadillas, problemas con el sueño, cambios de hábitos de comida. No está aquí en la lista, pero hay llanto repentino, sin razón. Cambios en el hábito de la comida que está aquí, puede de repente empezar a comer demasiado o dejar de comer. En las áreas sexuales, bueno, va a haber conductas sexuales inapropiadas a la edad, como masturbación compulsiva, conductas sexualmente seductoras. ¿Por qué? Porque este pequeño ya fue tocado de manera inapropiada, esta niña fue tocada de manera inapropiada y ante el toque hay una respuesta. Por favor, si no has visto el video que se habla
de por qué el abuso sexual es tan dañino, con las bases bíblicas. Te lo sugiero para poder comprender que además de que somos seres sexuados, eh, en una edad temprana no vas a ver qué es lo que está pasando, solo siente placer. Así que, volviendo a mencionar el caso de los hermanos Menéndez, los hermanitos, con diferencia de 3 años, comienzan a ser abusados cuando están chiquitos y llega un punto donde el hermanito aproximadamente de 10 o 12 años le pide al hermano de 3 años menor que comience a hacer lo mismo que el papá le pedía, sexo oral. Entonces, hoy día nos encontramos también con esta situación. Hoy día estamos en un tiempo en donde el niño de 10 está tocando de manera inapropiada a un menor de 3 años, de 4 años. Así que está simplemente replicando lo que hicieron o están haciendo con él, con estas conductas sexualmente seductoras. No son parte de un niño. Un niño no tiene la capacidad de hacer lo que estamos hablando ahorita en cuestiones sexuales. O puede tener agresiones ya sexuales a otros niños. Ya es una cuestión de agresión hacia otro niño. ¿Por qué? Porque están haciendo lo mismo con él. Vamos a continuar. También hay en el área emocional. Si nos estamos dando cuenta, mira todas las áreas que se afectan. En el área emocional hay miedo, hay culpa, hay vergüenza, hay aislamiento, hay rechazo en muchas ocasiones al propio cuerpo. En el área social hay retraimiento, conductas antisociales. Era un niño muy alegre, era una niña muy alegre y de repente hay un cambio tremendo porque se afecta en el área social también. En las áreas conductuales hay fugas, conductas autolesivas o suicidas, hiperactividad, bajo rendimiento académico. Ay, ahora vámonos a las consecuencias a mediano plazo. Ya vimos a corto plazo. Hay consecuencias a mediano plazo, como son psicológicas, que son conductas autodestructivas, fugas, intentos de suicidio, ya lo vimos con el testimonio con el que iniciamos esta enseñanza, que estaba presente todo esto en el área psicológica. En las áreas sexuales, mira lo que sucede, conductas sexuales de riesgo, ya ahora hay conductas sexuales de riesgo. Puede presentarse la prostitución en etapa de adolescencia, problemas de orientación e identidad. Ya se comienza con una problemática de, de atracción al mismo sexo, de orientación. Hay una confusión en su identidad. Y en el área física, la hipocondría, desórdenes alimenticios. Vamos a continuar. En el área emocional, en el área emocional se encuentra la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, las pesadillas. Esto pasa frecuentemente. No pensemos que son como cosas aisladas que de repente le pasa a la persona que fue abusada sexualmente. En el área conductual, estamos en mediano plazo. Intentos de suicidio. Ahora ya está presente el consumo de drogas y alcohol. ¿Por qué? Porque la persona quiere dormir el dolor, quiere dormir las heridas. Así que la droga por un momento le ayuda, el alcohol por un momento le ayuda. El suicidio realmente no es quererse quitar la vida, es querer dejar de sufrir. En el área social, problemas interpersonales, mayor probabilidad de sufrir la revictimización. Y también existen los flashbacks. ¿Qué son los flashbacks? Bueno, son recuerdos desencadenados por olores o sonidos. Y aquí vamos a aprender algo muy importante que, que primero tenemos que tocar una base bíblica para poder saber que somos tripartitas. Así que tú y yo debemos de saber sí o sí que 1 Tesalonicenses 5:23 nos habla y nos corrobora el diseño original de Génesis, que somos espíritu, alma y cuerpo. Y entendiendo esto, las tres áreas se van a afectar. Y las tres áreas están completamente interrelacionadas. Tú no puedes sacar a tu alma de tu cuerpo y sigues viviendo y eres un cuerpo físico. Es imposible. Estamos unidos en espíritu, alma y cuerpo.
Y aprendí algo muy interesante con la psicóloga Débora Hernández. Y fue tremendo lo que yo pude ampliar el conocimiento con esta información. En el área del cuerpo tenemos los 5 sentidos. Eso lo sabemos, creo que desde que somos niños. Y los 5 sentidos se van a afectar. Los 5 sentidos que Dios nos ha regalado y puesto en el ser humano, que somos tripartita, se van a afectar. ¿De qué manera? De manera negativa. De manera negativa se afectan los 5 sentidos cuando hay un abuso sexual infantil. Ejemplo, el tacto. Todos sabemos qué es el tacto. Una vez que pasa un abuso sexual, al simple roce del cuerpo que tocan al menor que fue abusado sexualmente, con el simple roce, con el tacto, va a recordar de manera inconsciente el abuso sexual y puede causarle mucha incomodidad. Puede darle miedo, le puede dar ansiedad, le puede dar incomodidad. Esto estamos hablando de que lo tocaron con un toque apropiado, que su mamá se acercó, su maestra se acercó para tocarle, para darle un abrazo, para tocarle la mano, la cabecita, para decirle qué bien lo hiciste. Con ese, cuando hay abuso sexual, puede pasar, no es en todos los casos, pero puede pasar que al simple roce y toque le causa estrés, le causa que se ponga rígido, le causa que le dé miedo, le causa mucha incomodidad. Simplemente estamos hablando de una palmada. Tiene el potencial, el abuso sexual, de que se afecte el sentido del tacto y recordando que el cerebro siempre está en estado de alerta, siempre va a estar en estado de alerta. Por eso al toque reacciona, se paraliza, se pone sudando muchas veces. Así que qué importante saber esto, porque por un lado, uno que está capacitándose y comprendiendo que hay tantos casos de abuso sexual, tú no sabes con qué niño vas a estar frente a él que ha sido abusado sexualmente. Y por eso recomendamos aún que al no saber si ese menor ha sido expuesto, ha sido abusado sexualmente, es mejor preguntarle una vez que lo conoces, que te estás relacionando con él o con ella, te puedo dar un abrazo, te puedo tocar, te puedo, sí, abrazar. Es importante. A ese grado tenemos que saber el tacto que tenemos que llevarnos, porque repito, no queremos que esa personita en ese momento se ponga tan estresado que todo eso en su cerebro esté causándole todavía más angustia y ese estrés que de por sí vive un estrés crónico. Em, el sentido de la vista también se afecta. Lo que el niño vea ahora ya va a estar influenciado por un conocimiento sexual. Se le robó la inocencia. Ya no tiene la inocencia que es parte del niño de 8 años, de 7, de 10 años, ya se le robó. Ahora él probablemente ve con unos lentes erotizados. ¿Por qué? Porque se despertó algo que no era propio de su edad. Y como no tiene la madurez ni la capacidad de saber qué es lo que está pasando, ahora el niño está muy consciente en observar parejas que se besan, normal, son novios, son esposos, percibirá cosas que no son propias de su edad. Sus sentidos estarán mucho más agudos, se convierten en niños precoces. Qué tristeza, ¿no crees? Sabiendo que un niño debe de ser niño, ahora es un niño muy probablemente muy precoz, está muy adelantado a su etapa y le fue robada esta inocencia. Pero no solamente tenemos el sentido del tacto y la vista, también tenemos el sentido del gusto, el sentido que está en la boca, que es el gusto. Cuando hay besos con el abusador, cuando hay sexo oral, cosas que se hacen con la boca, se dará una información al cerebro y va a repeler ciertos sabores
o texturas que lo remiten a ese recuerdo. Por ejemplo, un plátano es una fruta deliciosa, sí, pero como ya ha sido afectado sus ojos, tiene una forma como de un pene y le va a remitir, va a tener recuerdos, va a tener recuerdos, simplemente, ya no lo puedes evitar. No estamos hablando aquí ninguna cosa grotesca, simplemente que ahora ya lo ve con esos lentes, ya todo es con ese filtro. Eh, la nariz, que es de donde tenemos el regalo del olfato. Cualquier aroma que le recuerde lo sucedido lo va a relacionar porque el cerebro tiene esa capacidad. Ahora el sentido del olfato, si de repente hay un olor en el que está que ha estado presente en el abuso sexual, en ese momento le va a llevar a ese lugar, le va a llevar a ese momento preciso del abuso. Si esa persona que está abusando tiene cierta loción, perfume, un aroma que le recuerda, le va a recordar. Si es en su camita donde las sábanas tienen un aroma del jabón que utilizan en casa y pasan los años y ese mismo aroma es el que llegó después de años, lo va a llevar inmediatamente a ese lugar y a ese recuerdo negativo. Y por último, los oídos. Los oídos. Ah, el tipo de sonidos que se efectúan en el abuso, el cerebro del pequeño lo va a registrar. Ese tipo de sonido que entró por el sentido auditivo por los oídos, lo va a registrar y nunca va a olvidar ese tipo de sonidos. Si rechina la cama, cualquier tipo de sonido que remita a ese momento del abuso va a estar presente. Nos damos cuenta entonces cómo se afectaron los 5 sentidos que Dios nos ha regalado. Esto es tremendo. Así que ahora cada sentido está distorsionado, distorsionado. Y vamos a terminar con las consecuencias a largo plazo. Físicas nuevamente, hay consecuencias a largo plazo. Está la hipocondría, los desórdenes alimenticios siguen presentes igual que a mediano plazo. En las emocionales está la depresión, está la ansiedad, está la baja autoestima y continúan las pesadillas. Estamos hablando largo plazo. Esto pueden haber sido 30 años después, 40 años después. Trabajamos con las víctimas, sabemos de lo que estamos hablando. Han pasado años y se quedaron exactamente en el nivel, en el punto donde sucedió el abuso y ahora continúa porque no se fue ni a corto ni a mediano y sigue persistente a largo plazo. En áreas conductuales, intentos de suicidio, consumos de droga y alcohol, seguimos diciendo, esto todo es para dormir el dolor que está presente. En el área social, en las áreas sociales, hay problemas interpersonales. Muchas veces estas personas no logran mantener relaciones a largo plazo, saludables. ¿Cómo va a mantener una persona que ha sido afectada por el abuso sexual? ¿Cómo pensamos que va a mantener relaciones saludables? Es imposible porque su vida está disfuncional. Así que puede fracasar probablemente en su matrimonio o el matrimonio subsistir. Sin embargo, seguramente va a llevar y se va a arrastrar esta situación no resuelta con los hijos, con los hijos. Va a tener situaciones muy fuertes, va a tener, lo más probable es que esté sobreprotegiendo a los hijos por lo que le pasó. Así que la mayor probabilidad también, para ver otro punto, hay una mayor probabilidad de sufrir la revictimización. Yo soy víctima y yo soy víctima y pasa como víctima años. Ahora, lógico, ¿cómo no se van a quedar en esa etapa si no se les ha provisto un programa de recuperación que pueda restablecer su salud emocional, su salud mental? Entonces, es un círculo sin salida.
Pero hemos visto hoy día cómo Dios ha llevado a docenas de víctimas, las ha pasado a victoriosas. De víctimas a victoriosas. Ese es el Dios que tenemos. Y por último, continúan y persiste el flashback. Son esos recuerdos desencadenados, repetimos, por los olores y por los sonidos. Entonces, ya la persona está queriendo salir adelante, ya siente que ya más o menos su vida está siendo normalizada cuando de repente algo detonó y algo la volvió a llevar nuevamente a ese flashback, por ese olor, por ese sonido, por eso que vio, por eso que palpó o que degustó. Así que esto es este episodio, este segmento acerca de las consecuencias. Muchas gracias por estar conectada, conectado y bueno, habrá por ahí otro episodio que anhelamos que puedas escuchar toda la serie y que juntos podamos traer estas soluciones a esta generación, a esta sociedad.